Amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme a una nueva emisión en su canal Las Crónicas del Chairo. Espero que hayan tenido un excelente inicio de año donde quiera que estén, 2 de enero del 2024. Y Jesús Escobar, un periodista sumamente objetivo, le da su inicio de año a unos sicarios de la información, a Joaquín López Dóriga y a Carlos Loret de Mola. Estos sicarios de la información, delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué? Porque hay pruebas en donde estos sujetos, estos sicarios, pues recibían millonadas de pesos de contratos multimillonarios a través de empresas que ellos mismos crearon para seguir este círculo vicioso, este círculo en donde tú me das, yo te ayudo, donde por muchos años fueron catalogados como los maestros, como los más grandes afamados periodistas de nuestro país y que han resultado ser de los más viles personajes en la historia de la información en nuestro país. Amigos, no solamente a estos personajes, sino que al trío de políticos que solo buscan tratar de regresar a a la vida política de nuestro país, que si bien están, no están mamando las millonadas del erario. Y estoy hablando de Alito Moreno, de Marco Cortés y de Chucho Zambrano, personajes siniestros, sumamente corruptos de la política actual de nuestro país. Vamos a ver este análisis, este inicio de año de Jesús Escobar para estos personajes no muy aclamados de la política en nuestro país. Esta me costó un poco de trabajo definir en qué orden la ponía, pero ahí le va. López Doria. La uva para el famoso Tichercito, definitivamente, es que le deseamos mucha, pero mucha salud. Salud para que pueda curarse de tantos corajes que está haciendo, de tanto jugo gástrico que definitivamente se le está acumulando ante este derroche de recursos brutal, abismal por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, que nos está llevando a un endeudamiento gigantesco que nos está trasladando, según dice el Tichercito, nada más ni nada menos que a esos confines de la irresponsabilidad política, en donde se encuentran personajes tan deleznables, tan condenables, tan brutales como son Nicolás Maduro o en su defecto, por supuesto, Hugo Chávez. Ni hablar de Fidel Castro o alguno de esos revoltosos cubanos. El Tichercito está sumamente preocupado por cada uno de los pasos que da López Obrador, por ese tren Maya que comienza a andar, por ese tren transísmico, transoceánico, perdón usted, que comienza ya su periplo. Está indignado con la refinería de Dos Bocas, está enojado con el AIFA cada vez que López Obrador inaugura una obra. Joaquín López Dóriga, el Tichercito, tiene un ataque de colitis y eso siempre se le ve en su cuenta de X, anteriormente Twitter, además de que está puntualmente informando como el gran periodista que es el número de muertos, de actos violentos, claro, sin importar si son reales o no, si se alteraron técnicamente para parecer más impactantes, y no porque sea mentiroso el Tichercito, ni mucho menos, sino porque en realidad a él le gusta presentar la noticia rimbombante. Entonces, si hay que alterar el audio y hay que poner balazos falsos, pues no es porque quiera mentirle a la audiencia, simple y llanamente es porque quiere a la audiencia mayor realismo, en definitiva. Así que una uva más para el famoso Tichercito, esperando por supuesto que tenga mucha salud de aquí a que finalice este sexenio. Y el comentario serio con Joaquín López Dóriga es que me parece que estamos viendo ya los últimos años un personaje totalmente servicial al poder. Un hombre que durante mucho tiempo vendió esta idea, este concepto de que era realmente un líder de opinión, de que era el teacher como tal.
este apodo que le fue otorgado por un grupo pues, de reporteros, ¿no? De comunicadores que ante sus propias carencias y ante pues una definición totalmente errónea, quebrada, desviada de lo que es hacer el periodismo, pues consideraban precisamente a López Dóriga como un ejemplo, un hombre que llegó a tener tal nivel de soberbia que se atrevió a extorsionar a una de las mujeres más ricas de este planeta, un hombre que hizo del periodismo, de la noticia, un verdadero negocio al más puro estilo de los grandes chayoteros de este país y que sin duda va a extrañar muchísimo a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que López Obrador, cuando se vaya, pues será de lo que se lleve el político tabasqueño, definitivamente, a Joaquín López Dóriga, que si ya sin López Obrador difícilmente podrá tener algo a que sujetarse y sobre todo algo llamado credibilidad, una credibilidad que perdió desde hace muchos, pero muchos años. Una tercera uva para otro periodista, Carlos Loret de Mola, al que le deseamos, por supuesto, la verdad. Carlos Loret de Mola, un hombre que se definió a sí mismo como el gran Lord Montajes, un personaje capaz de ejecutar órdenes por parte de personajes siniestros, como Genaro García Luna, como Eduardo Margolis, como los propios directivos de Televisa, quienes sin importar que estaban criminalizando a las personas pobres, sin importar que están metiendo a la cárcel a personas inocentes, le dieron esa orden a este hombre que en definitiva no tuvo ningún empacho. ¿En qué? En ejecutarla. No tuvo ninguna vergüenza, no tuvo ningún nivel de moral, de principios, de ética para presentar su renuncia en los próximos días, en las próximas semanas, en donde era obvio lo que estaba sucediendo. Un hombre que sin ningún tipo de limitantes se inclinó totalmente a ese poder, se dejó seducir totalmente por ese poder y que a través de él precisamente consiguió cada uno de sus mayores reflectores y de sus mayores trofeos. Durante muchos años, Carlos Loret de Mola fue visto precisamente como el heredero del teacher, ¿no? Llegó a amasar tanto poder, Carlos Loret de Mola, tanta credibilidad, que absolutamente nadie se atrevía siquiera a negarle una entrevista. Se sentía ministerio público ¿de qué? De su propia verdad. Se sentía el gran constructor de la realidad de este país, aun y cuando él sabía perfectamente que lo único que estaba haciendo era convertirse en un perro guardián de grandes y siniestros y sobre todo oscuros intereses, como lo hizo a través de sus diferentes y lo sigue haciendo a través de sus diferentes espacios. Hoy está muy enojado, muy, pero muy enojado con la mega farmacia. Esa mega farmacia que cómo se atreve Andrés Manuel López Obrador a inaugurarla, cómo se atreve a crear un esperpento de esa naturaleza, que no se da cuenta que afecta el enorme negocio de la distribución de medicamentos, de los cuales se ha enriquecido el señor Roberto Madrazo con toda una red de complicidades y de corruptelas que permiten a su vez una fuerte cantidad de lana a la propia empresa del señor Loret de Mola en su sociedad con Latin Oz. ¿Cómo se atreve Andrés Manuel López Obrador a combatir al cártel de las medicinas? Ese cártel en donde están involucrados los socios de Latinos. ¿Cómo se atrevió a tomar una determinación de ese tamaño, de esa envergadura? ¿Qué no se da cuenta que afecta completamente el negocio de este acólito de la verdad insípida, como era Loret de Mola? Esa es la cuarta. Una uva más, una uva más. Llevamos entonces López Dóriga, Loret de Mola, Margarita Zavala, Sandra Cuevas, Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano. Una uva para cada uno de ellos. No, una uva para los tres, porque en realidad los tres comen del mismo plato desde hace muchísimos años. El PRIAN más este cascarón llamado PRD se viene construyendo desde la década de los 80, siendo exactamente lo mismo para todo. Esa alternancia fingida del año 2000 y posteriormente en 2012 únicamente vino a consolidar un proyecto de país que fue hundiendo a millones y millones de mexicanos y mexicanas en la pobreza, en la precarización laboral, en la precarización salarial. Y estos tres personajes que hoy por hoy se ufanan de ser las cabezas de la oposición, una oposición sumamente maltrecha, déspota, soberbia, pues son parte
parte fundamental en que todavía sus verdaderos patrones sigan insistiendo en regresar. El nivel de cinismo, de desmemoria, de inmoralidad que presenta Alito Moreno, que presenta Marco Cortés, que presenta Jesús Zambrano, pues los define perfectamente como lo que Xóchitl Gálvez dijo que no tendría en su equipo de gobierno, ¿no? Los corruptos, los pendejos y aparte de todo, ¿cuál le falta? Los mentirosos, ¿no? Pues ahí están los tres, perfectamente, perfectamente delineados, cada uno, cada uno de ellos, representando con mucho ahínco su respectivo papel, porque cuando uno los escucha hablar, pues ya no sabes realmente quién es el pendejo. Estamos de acuerdo, pero una uva para que se la dividan en tres partes que a final de cuentas utilizan el mismo cerebro y también el mismo estómago. Y, digámoslo de esta manera, la uva seria sería por esa tristeza que generan al haber convertido a la oposición en un payaso. Esa es la realidad. Un país necesita una oposición fuerte, una oposición de pie, una oposición que realmente pueda generar una alternancia durante una disputa por un país y no solamente una oposición mafiosa, gangsteril, que busque recuperar los pedazos de lo perdido con el afán de tomar revancha, pero sobre todo de seguir saqueando una nación como estos conspicuos delincuentes han hecho a través de tantos y tantos años. Personajes que hoy por hoy buscan a costa de lo que sea, pero lo que sea mantenerse o mantener algún tipo de dádiva, ya sea desde el Senado o la Cámara de Diputados, para seguir precisamente saqueándonos, para seguir robándonos, para seguir mamando del presupuesto público, porque eso es lo que son cualquiera de estos tres hombres y en eso han convertido definitivamente a la oposición en unos parásitos. Ahí tiene usted la quinta uva.